Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Antes que nada, quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron orando por los bautismos que el viernes anuncié que íbamos a tener el sábado, pero anunciarles que tuvimos que aplazarlos para dentro de algunos sábados porque este fin de semana hemos tenido una tormenta que vino aquí sobre Canarias, sobre Fuerteventura, y bueno, el sábado fue un día de muchísimo viento, muchísima lluvia, estábamos en alerta y lógicamente por sabiduría tuvimos que aplazarlo, pero aún así gracias por todas las personas que estuvieron orando para que todo saliera bien y Dios mediante, en pocas semanas, si Dios lo permite, vamos a llevar a cabo esos bautismos. Vamos a leer en esta mañana el versículo 32 del Evangelio de Mateo, capítulo 23, que así nos dice la palabra del Señor. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Recordemos que estamos en medio del último ay que Jesús está emitiendo sobre los escribas, sobre los fariseos, por su hipocresía. En este caso les está acusando de ser unos hipócritas porque mientras que ellos estaban cuidando las tumbas de los profetas que sus propios padres habían matado, a su vez ellos decían que nunca hubiesen arremetido contra los profetas como sí lo hicieron sus antepasados, sus padres. Claro, y tú te podrías preguntar, ¿y dónde está la hipocresía aquí? Bueno, creo que fue el jueves o el viernes que decíamos que esto es hipocresía porque decían que nunca hubiesen ido en contra de los profetas y sin embargo estaban yendo en contra de aquel de quienes los profetas anunciaron y hablaron, que es de Jesús. Por eso en este versículo el Señor les dice, llenad la medida de vuestros padres. Yo sé que seguramente no entiendas muy bien lo que Jesús quiso decirles, pero te garantizo que una vez escuches esta explicación, lo vas a entender a la perfección. Mira, en la Biblia, la palabra medida representa un límite moral que Dios tolera antes de intervenir. Todos sabemos que Dios es grande en misericordia. Todos sabemos que Dios es lento para la ira. Así nos lo enseña el salmista en el capítulo 86, versículo 15. Dios no actúa con impulsividad. Dios no castiga de inmediato al que peca, sino que antes de castigar, advierte. El Señor es especialista en saber esperar. Bueno, de hecho, el propio apóstol Pablo, en la carta que le escribe a la iglesia de los romanos, en el capítulo 15 y en el versículo 5, presenta a Dios como el Dios de la paciencia. Pero es que no solamente Pablo, sino que también el apóstol Pedro, en la segunda carta que escribe en el capítulo 3 y en el versículo 9, dice que Dios es paciente. Y es paciente para todos nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En resumidas cuentas, en medio del pecado, en medio de la desobediencia o en medio de la rebeldía del ser humano, Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo paciente y retrasa muchísimo su ira con el fin de darnos un tiempo para que el pecador se arrepienta. Bueno, esto lo podemos ver reflejado clarísimamente en la generación de Noé. La Biblia dice en el primer libro, en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y en el versículo 5, que en aquellos días la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y claro que el Señor es bueno, por supuesto, claro que el Señor es misericordioso, pero también es justo. Y su justicia establece que el alma que pecare, esa ha de morir. Por eso le dice a Noé que construya un arca porque va a empezar de cero con el ser humano. Pero desde que Dios le da la orden a Noé hasta que Dios envía el diluvio, pasaron un periodo de tiempo de unos 120 años, donde Dios está prolongando su misericordia para ver si las personas de aquella generación cambiaban. Lamentablemente todos sabemos que nunca cambiaron, ¿verdad? Bueno, y en este caso de los fariseos, Jesús les dice que llenen la medida de sus padres. Es decir,
Estos mismos que estaban presumiendo de que no, yo nunca voy a caer en el mismo error, en el mismo pecado que mis antepasados, Jesús les está diciendo que ellos van a llenar esa medida, que ellos iban a traspasar la línea y lo van a hacer de una manera aún peor. ¿Y por qué peor? Porque es cierto que sus antepasados, sus padres, mataron a los profetas, pero ellos a quienes iban a matar es al Hijo de Dios. Para que entiendas bien lo que Jesús les está diciendo, creo que podríamos ver esto reflejado un instante en ese momento en el que Judas traiciona al Señor. Recuerda, ¿verdad? En la última cena, Jesús le dice a Judas, esto lo podemos leer en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 13 y en el versículo 27, Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, lo que has determinado hacer contra mí, hazlo de una vez por todas. Jesús estaba demostrando que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Jesús les estaba dejando bien claro a estos religiosos, a estos escribas y fariseos, que no les tenía nada de miedo. Es más, les desafió a que llenasen la misma medida de sus padres. Y con estas palabras el Señor no solamente les está anunciando que ellos van a cometer el mismo pecado, sino que también están a punto de, ¿cómo decirlo?, de cerrar un ciclo histórico de rebelión. Durante siglos Dios había enviado profetas. Algunos de estos profetas habían sido rechazados, otros fueron perseguidos, pero otros, como bien sabemos, fueron asesinados. Y cada rechazo añadía una gota más a esta medida. Pero lo que iban a hacer ellos era crucificar al Hijo de Dios. Y esto sería la gota que colme el vaso. Esto sería el acto que llenaría la medida. Era cuando Dios iba a decir, basta ya, se acabó, hasta aquí. Porque ya no estarían rechazando a un mensajero, ahora estarían rechazando al mismo Hijo de Dios. Ya no iban a estar desechando una palabra más, un mensaje más. No, ahora iban a estar rechazando al Verbo hecho carne. Y este versículo creo que nos debería poner en alerta a todos, porque de aquí aprendemos que la paciencia de Dios no significa indiferencia. Que Dios no haya caído sobre nosotros con toda su ira por culpa o a raíz de nuestros pecados, eso no significa que no estemos llenando una medida que quizá en algún momento se pueda desbordar. Es como, mira, déjame explicártelo así, es como los aviones en el momento del despegue. Si algo falla, bueno, los aviones tienen en todo momento la oportunidad de detener ese despegue. Esto se conoce en aviación como el término V1, que significa que pueden detener el avión para poder arreglar el problema antes del despegue. Pero llega un momento que el avión va a tanta velocidad, tiene tanta velocidad que entra en lo que se conoce como el punto de no retorno. Es decir, el avión se le acabaron las oportunidades, ya no tiene alternativa de detenerse porque ha traspasado un límite donde ahora sí o sí ese avión tiene que despegar. Y esto es justamente lo que Jesús les está diciendo a estos escribas, a estos fariseos. Ellos habían llegado ya a un momento en sus vidas en el que esto ya no se trataba de ignorancia. Esto ya no se trataba ni siquiera de tradición. Esto ya no se trataba de un error puntual religioso. Ellos han visto, ellos han oído, ellos han entendido y aún así han decidido rechazar al Hijo de Dios. Ellos han pasado el límite moral. Ellos han cruzado ese punto de no retorno. Hasta ese momento Dios había frenado el juicio una y otra vez. Les había seguido dando oportunidades. Enviaba cada vez más profetas. Y hacía cada vez más llamados al arrepentimiento. Pero ahora con Jesús delante se acabó. Ahora ya no había más margen para frenar esta carrera. Ahora la cruz ya no era una posibilidad donde quizá puede ser que se lleve a cabo. No, ya la cruz era algo que sí o sí era un hecho inevitable. Si te das cuenta, Jesús en esta ocasión cambia su tono de hablar. Ya no encontramos a Jesús rogando como sí hacía en otras ocasiones, ¿verdad? Ya no es un mensaje de arrepentimiento. Ahora Jesús, ya las palabras que Jesús usa son palabras dirigidas hacia alguien que sabe que ha cruzado el límite, ha cruzado la línea.
Por eso les dice, llenad la medida de vuestros padres. En otras palabras, Jesús les está diciendo que habéis llegado a tal punto en el que no hay marcha atrás. Y creo que este mensaje debería alertar a más de uno. Gente que quizá está a punto de llenar esta medida con su reiterado pecado. Pero si Dios ha permitido que estés escuchando este mensaje, es porque todavía está siendo paciente contigo. Es porque todavía tienes la oportunidad de detenerte. Todavía estás a tiempo de arrepentirte. Todavía estás a tiempo de cambiar de dirección. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y en el versículo 15, que si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Por eso creo que hoy es el día no solamente de escuchar, sino sobre todo de responder a este llamado de Dios. Antes de cruzar ese punto de no retorno, todavía estás a tiempo de dejar que Dios haga su obra en ti. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque eres grande en misericordia. Gracias porque eres lento para la ira. Gracias porque eres el Dios de la paciencia. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que no nos permitas llenar esa medida de maldad. Que nos llames la atención, que nos alertes para que procedamos al arrepentimiento, Señor. Nosotros te amamos y nosotros queremos servirte por el resto de nuestros días. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Sabes que los lunes me gusta pedirte que aquí en los comentarios me hagas saber, me dejes saber de qué se predicó ayer en tu iglesia. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue ese versículo por el cual el pastor desglosó toda esa enseñanza? ¿Cuál fue el título de la predicación? Házmelo saber y así aprendemos todos juntos. Ayer nosotros estuvimos hablando de un pasaje muy interesante donde Pablo les dice a los Gálatas, son unos insensatos. Ustedes han dejado de caminar correctamente para decidir caminar en pos de un evangelio diferente. Y estuvimos hablando de que, hay diferentes maneras de perderse en las cosas del Señor. Dios mediante el sábado, seguramente el sábado vaya a estar subido en el canal el canal de YouTube, Pastor Alberto Ares. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del evangelio. Dios te bendiga.